Muy buenas noches, mi nombre es Luis Alejandro Rivas Jáuregues, yo soy estudiante de Ingeniería Civil de la materia Materiales de Construcción. Eh, Hoy vamos a hablar un poco sobre el movimiento de tierra y urbanismos. Las excavaciones. Las excavaciones básicamente son aquellas actividades o trabajos que realizamos con el fin de quitar o quitar parte del material o de una masa o de un cuerpo sólido. Básicamente definimos como la excavación a connotar el hecho de poder realizar una zanja, de hacer un hueco, de hacer un bache, entre otros. En ingeniería o en la construcción encontramos las excavaciones como esas actividades primerizas que realizamos con el fin de nivelar la cota de terreno que sirva como apoyo para poder ejecutar un proyecto civil. Eh, Dichos proyectos civiles o dichas excavaciones se pueden realizar tanto con equipo de mano, tipo el pala, como los picos, como también con maquinaria pesada, tipo las excavadoras o los retroexcavadores. Lo que nos va a indicar qué tipo de herramienta o de equipo vamos a utilizar, básicamente va a depender del tipo de excavación que vayamos a realizar. Estos se pueden contar en dos grandes grupos. Tenemos los tipos de excavaciones superficiales y las profundas. Las profundas, las excavaciones superficiales son aquellas que primeramente se realizan en la primera capa de la tierra y que no exceden los 2 metros de profundidad de la excavación. Este tipo de excavaciones son llevadas a cabo para la realización de fundaciones con losas, apoyándolas directamente sobre el terreno. Estas se pueden emplear pues, básicamente con herramientas o con maquinarias de mano, de las cuales, por ejemplo, encontramos el pico, la pala, los barretos, los carretones, entre otros. En el caso de las excavaciones profundas, pues son aquellas que ya se hacen, que exceden los 2 o los 3 metros de profundidad. Estas excavaciones sí necesitan maquinaria especializada y también deben de pasar por rigurosos procesos de seguridad, puesto que a mayor cantidad o mayor profundidad de la excavación, las paredes pueden sufrir deslizamientos y pueden posteriormente tapar la profundidad para tapar la excavación, poniendo en riesgo las personas que están trabajando y tanto los equipos que están allá. Para garantizar que esto no vaya a suceder es muy importante hacer un estudio de los suelos, de los cuales él nos va a determinar qué tipo de suelo tenemos y qué tipo de excavación es la que debemos de realizar, también según sea la envergadura de la obra. Entre los tipos de suelos que podemos encontrar a la hora de realizar las excavaciones, encontramos el suelo rocoso. Este suelo, sin importar el tipo de excavación, sea superficial o sea profunda, pues básicamente connota al suelo donde se presencia material rocoso, ¿cierto? Claro, lógicamente a menores profundidades, pues el suelo no es tan rocoso como se puede encontrar a mayores profundidades, por lo cual se toma para excavaciones de tipo profunda. Esto puede funcionar para obras como túneles, sótanos, parqueaderos internos, entre otras, y los equipos que vamos a utilizar van a ser el martillo eléctrico, taladro de barreno, que por ejemplo este último tiene la particularidad que su punta es como si fuera un destornillador, él nos va a ayudar a quitar las piedras, a remover las piedras del terreno y poder seguir excavando. También hay material rocoso o piedras que son bastante grandes, por lo cual es imposible que las máquinas o los taladros lo logren romper, por lo cual con el mismo barreno se necesita la colocación de explosivos. Con el barreno colocamos los explosivos sobre el material rocoso para su posterior detonación. Tenemos los suelos compactos o de tránsito. Estos son suelos donde el material rocoso que se encuentra ya granulado, o sea, se encuentra pulverizado. Son suelos muy compactos y generalmente son también para excavaciones de tipo profundo. Son para obras del tipo de carreteras o edificaciones y, por ejemplo, aquí los equipos como las excavadoras y retroexcavadoras juegan un papel muy importante por la dureza del suelo. En suelos como los conglomerados o la tierra descompuesta, estos son el suelo que consideramos como suelo de cultivo, puesto que hay mayor cantidad de gravas, puesto que es muy arcilloso. En este tipo de suelo pues podemos llevar a cabo obras tanto del nivel de excavaciones de profundas o superficiales, obras como losas, edificaciones, vías y pues como lo dijimos anteriormente también podemos utilizar palas, picos o por ejemplo ya equipo
especializado como una motocarrilla. También tenemos los terrenos húmedos. Estos terrenos son de mayor cuidado, puesto que generalmente son aquellas excavaciones que se hacen sobre el nivel freático. Estas excavaciones es el suelo más peligroso a la hora de realizar una excavación, puesto que podemos encontrar, por ejemplo, con un acuífero. Mientras se va haciendo la excavación, si este se perfora, pues puede llenar de agua la excavación y puede inundarlo todo y derramarlo todo, por lo cual se debe de tener mucho cuidado a la hora de hacerlo, también con la implementación o con los equipos necesarios que se utilizan para asegurar la estabilidad de dicha excavación. Este tipo podemos tener obras de tipo de túneles, aeropuertos o sótanos, obras generalmente de mayor envergadura, y podremos utilizar equipos como excavadoras, tuneladoras o compactadoras. En cuanto a sus rendimientos de las excavaciones, pues básicamente la unidad de medida que utilizamos para las excavaciones será el metro cúbico por día. El rendimiento va a depender de varios factores, principalmente, como ya lo hablábamos, si hay cambios entre el tipo de suelo con los materiales y la excavación que se va a realizar. Lo mismo pasa con su rendimiento. El tipo de suelo juega un factor muy importante, también el clima, si hay sequía, si hay lluvia, los obreros que se van a utilizar, los equipos que también vamos a utilizar, todos juegan un factor muy importante, también teniendo en cuenta el diseño que haya calculado el ingeniero y el rendimiento que haya escogido, si es de rendimiento bajo, medio o alto. Como ejemplo de los rendimientos, por ejemplo, tenemos la mano de obra. Si hablamos de la mano de obra, un ejemplo puede ser la excavación de una zanja por parte de un obrero. Generalmente se estima que el rendimiento son 6 metros cúbicos por día. En el caso de los equipos, por ejemplo, tenemos la excavadora Jumbo de Oruga. Esta es 15 a 20 veces más superior a una excavadora convencional, y en terrenos blandos su porcentaje baja porque o sea, es más bajo. Sin embargo, sigue siendo de a 5 a 10 veces superior a las excavadoras normales. La anterior, por favor. No, sí, ahí, mentiras, perdón. Ahí. La construcción de los terraplenes. En el caso, cuando hablábamos de las excavaciones, entonces hablábamos de la remoción de parte del material de un cuerpo sólido. En el caso de los terraplenes pasa todo lo contrario. Definimos como terraplenes pues al proceso en el cual podemos rellenar esos espacios con el fin de obviamente nivelar las cotas. Estos materiales que utilizamos pues vienen pues, procedentes dentro del mismo terreno, de la misma tierra, sacado de partes en concretos o también por parte de los banqueos. Para hacer los terraplenes o cómo se debería de hacer este proceso, pues primeramente es importante comenzar con el despeje y el desbroce, para luego seguir con el escarificado y el compactado del terreno. Luego hacemos la extracción y el retiro del material hasta la profundidad deseada o lo que está en los planos. Luego, si por ejemplo se trata de ensanchar un terraplén que ya esté existiendo, que ya exista, este se debe de preparar con el fin de que el nuevo que vayamos a construir o el nuevo que vayamos a colocar pueda solidificarse en conjunto. También es importante hacer inspecciones constantemente, de manera de que podamos asegurar que si entra agua en la construcción de los mismos, pues podamos hacer un achique. Se deben también de prever las rutas en las cuales los camiones puedan transitar para posteriormente hacer el vaciado. Se debe de construir un terraplén de ensayo con el objetivo de definir el espesor de las tongadas. Los terraplenes se empiezan a ejecutar desde las cotas más bajas del terreno. Se debe de realizar el vertido del material con el espaciado correcto, porque se debe de cuidar precisamente el espesor de, de, de la tongada. Si el terreno se encuentra en irregularidades, se debe de compactar el material de tal manera de que las tongadas que se obtengan sean regulares. También se debe de calcular o de tener la pendiente necesaria para permitir la erosión del agua. Es necesario de humectar la superficie del terraplén con el fin de encontrar o de tener la densidad necesaria para posteriormente pasar
a su compactación mecánica. Si se hace la compactación por medio de un rodillo de vibrido, es importante que en la parte o en la finalización de esa compactación no se utilice la vibración. Eh, pues luego de eso se debe hacer el perfilado tanto del terreno como del talud. Las obras de replanteo se deben de hacer a medida de que el terraplén vaya creciendo. Después del compactado se hace la toma de perfiles del fondo. El estanquillado se hace para poder tener un borde lo suficientemente compactado, y es muy importante cuidar el tráfico mientras se están haciendo los trabajos, cuidar el tráfico en las capas. Básicamente es muy importante a la hora de hacer los terraplenes las especificaciones de control. Debemos de cuidar que la pendiente transversal sea mayor al 4%, que la extensión de las tongadas sea máxima de 30 centímetros, que la aumentación en los suelos normales sea menor al 2% pero mayor al 1%, y en el caso de los suelos expansivos sea menor al 1% pero mayor al 3%. La compactación en suelos va a variar. Por ejemplo, en la expansión se debe de tomar en cuenta como el proctor normal. En el caso de los suelos tolerables, a pesar de que se pueden utilizar tanto el proctor modificado como el proctor normal, se estima o generalmente se sugiere la utilización de un proctor modificado. En los cimientos tomamos el 95% del proctor de referencia y en la coronación el 10% de ese mismo proctor. Entre los rendimientos podemos tener, por ejemplo, que un capataz puede trabajar 6 metros cúbicos por día, entonces, en este caso en la construcción de los terraplenes. Un operario 80 metros cúbicos sobre día, un obrero 6 metros cúbicos sobre día. También, por ejemplo, entre los equipos podemos encontrar algunos como los camiones, el camión cubo, la motoniveladora, que es muy utilizada y es muy bueno para la realización de los terraplenes, rodillos compactadores y los bulldozers. Bueno, los muros de tierra armada. Los muros de tierra armada son aquellas estructuras de contención lineal compuestas por materiales térreos, los cuales nos ayudan o están hechos también por armaduras que generalmente bandas o barras metálicas dispuestos según los planos horizontales. Estos son muy eficientes y consisten en la estabilización mecánica de lo que son los terraplenes por medio de la incorporación ordenada de las barras o de los refuerzos que están en el interior del relleno granular compactado. Los muros de tierra armada se emplean como una solución económica y versátil, pues esto que estos tienen una alta adaptabilidad en los terrenos en los que se están realizando, y refuerzan el macizo de plataformas horizontales, laderas, soportes de plataformas, viales como espacios para construcción de terraplenes o estribos de puentes y taludes artificiales, ya que incrementan su estabilidad. Estos son muy eficientes, muy prácticos y básicamente tampoco necesitan mucho terreno para llevar su ejecución. Hablamos de la estructura de los muros de tierra armada. Entonces su estructura básica pues está conformado del relleno granular, que es esto que estamos viendo acá. Está conformado también por los refuerzos horizontales, que en este caso, como están señalados y lo veníamos hablando, son como ese anclaje que toman el parámetro vertical, que en este caso vendría siendo los paneles de concreto, y los solidifica sobre el muro, ¿cierto? Y un sistema de drenaje, el cual es muy importante para poder hacer que el agua que pueda entrar por medio de las lluvias o el deshielo pueda ir siendo erosionado. Bueno, hablábamos un poco de lo que era la estructura. Bueno, los paneles de concreto, en este caso, pues son placas de concreto prefabricado. También pueden ser de concreto proyectado. Básicamente, pues estas impiden el desborde de la tierra y limita la deformabilidad longitudinal del macizo. En el caso del relleno compactado, pues obviamente es todo el material granular que aporta la resistencia a la compresión. Esto funciona como un muro a gravedad, y lo cual por medio de la fricción ayuda a la compactación y ayuda a la resistencia a la compresión del, del,
del macizo. Es muy importante de tener en cuenta que se debe de seleccionar bien el material que se va a utilizar para evitar la presencia de finos arcillosos o limosos que puedan afectar la permeabilidad del macizo. Las tiras de anclaje era lo que veíamos en la foto, que era lo que se encuentra dentro del material granular. Esto aporta la resistencia de la cortante y la tracción del macizo. Se debe de cuidar que la separación de las láminas esté entre el 20 y el 30%, entre los 20 y los 30 centímetros. Obviamente eso entra entre la parte del diseño, solo que generalmente se estima estas medidas. Generalmente son tiras metálicas galvanizadas, pues para evitar precisamente la corrosión del material, aunque por costos sale mejor trabajar con materiales geotextiles o de mallas geotextiles, de manera de que abaraten los costos y sean más, más de los materiales terrarios. El drenaje. El sistema de drenaje es muy importante en este tipo de obras, puesto que primeramente evita el desmoronamiento por la pérdida de la cohesión. Este permite que el agua entre y pueda fluir sin tener estancamientos. Básicamente se coloca un tubo de drenaje que es recubierto con gradas de altos diámetros, de grandes diámetros, y dentro de la misma estructura pues se hacen canales que hacen que el agua pueda derivar y pueda fluir libremente. En conclusión, bueno, pues básicamente es importante conocer el tipo de suelo a la hora de realizar una excavación, puesto que este nos va no solo a garantizar a garantizar qué tipo de excavación vamos a poder realizar, sino que también va a garantizar la estabilidad de la excavación que vamos a realizar y poder cuidar tanto a las personas que están trabajando ahí como los equipos que vamos a utilizar. O sea, se concluye que es muy importante hacer el estudio de suelo. En el caso de lo que ya son en el caso se debe de prestar total atención a las especificaciones de control. Esto en el caso de, en el caso de de la segunda, en el caso de no, perdón, en el caso de los terraplenes, perdón. En el caso de los terraplenes se debe prestar total atención a las especificaciones del control, pues obviamente a la hora de realizar diversos procesos del terraplén para garantizar su correcta ejecución, ya que pues esto es como la medida de seguridad que podemos tener para llevar a cabo de manera satisfactoria el terraplén. Y bueno, los muros de tierra armada pues son bastante económicos y adaptables al terreno, por lo cual presentan como una opción bastante económica y bastante favorable, sobre todo cuando no se cuenta con el terreno necesario, como por ejemplo para hacer una construcción de un terraplén o de puentes o de taludes artificiales. Estos no requieren maquinaria pesada y por lo cual son muy viables a la hora de realizarse. Y nada, eso es todo. Muchas gracias por su tiempo. Espero que estén muy bien. Profe, póngame 20. Mentira. Muchas gracias.